Buenos días, profesor. Buenos días, gente que nos puede estar viendo en este momento. Nosotros hablaremos sobre la resina epoxi. ¿Qué es? Se preguntarán. Lo veremos en este seminario. En este seminario se presentará como tema principal el polímero comercial resina epoxi, donde daremos características, procesos de síntesis, el impacto en medio ambiente, entre otros conocimientos básicos sobre este polímero, usado generalmente en el área de la ingeniería. Un resumen muy general sobre este seminario es que se trata principalmente sobre la resina epoxi y cómo está usada para el área industrial, pero tratando de buscar una forma sustentable para disminuir la contaminación de este polímero. Un polímero es una cadena de unidades de monómeros que se unen para formar una macromolécula. Como característica, los polímeros pueden ser orgánicos, tienen alto peso molecular y además pueden ser de origen natural o sintético. ¿Cómo se forma un polímero? Los polímeros se forman por la unión de un gran número de moléculas de bajo peso molecular denominadas monómeros. Un ejemplo para los polímeros serían los plásticos. Para poder explicar de mejor forma qué es un polímero, utilizaremos la analogía del Louvre, que retomando lo dicho anteriormente, un polímero es una cadena formada por muchos grupos moleculares similares, conocidos como los monómeros, que están unidos entre sí. Observando la imagen del tren que tenemos acá abajo, cada vagón de tren es un monómero y el tren completo hará la red de polímero. Teniendo claro el concepto de polímero, pasaremos a hablar de nuestro tema de seminario, que es polímero comercial resina epoxi. ¿Qué es el bisfenol epicloridrina? Este es un químico que se usa principalmente para fabricar resina epoxi. Últimamente el BPA se usa también para fabricar elementos que están en contacto con los alimentos, como las latas de comida, pero también sirve para otras cosas como escudos policiales y también procesos industriales difíciles para la resina epoxi. ¿Qué es la resina epoxi? Las resinas epoxídicas o epoxis derivan del petróleo. Originalmente su composición es sólida, pero también es posible encontrarlas como líquido viscoso. Esto es porque es una mezcla entre bisfenol A y epicloridrina, la cual es un polímero que pasa de estado líquido a sólido cuando se le aplica un catalizador debido a que este es termoestable. A nivel industrial, la importancia de este polímero funciona en la industria de la electricidad como en la alimenticia. En la electricidad principalmente se usa para evitar cortocircuitos y proteger componentes de daños externos. Y en la industria alimenticia este se usa para proteger latas y contenedor alimenticio de la corrosión y que ésta se oxide. Bueno, y en general también se conoce la resina por su capacidad de resistencia al calor y tener una buena adherencia química. Estructura. Se caracteriza por tener uno o más grupos epoxis conectados a través de monómeros. Consta de grupos epoxis conectados con oligómeros formando una red a través de la unión de diaminas, como se puede ver en la imagen. Tipos de resina. Existen dos tipos de resina, la DGMDA y la DGEBA. La primera se caracteriza por tener una elevada densidad de encubrimiento. La segunda, la más utilizada en la actualidad, se elabora por reacción de bisfenol A con epicloridrina. Su curado tiene mayor deformación a rotura, así como menor absorción de agua. Además, esta resina se caracteriza por ser una de las más usadas por el área de las industrias. Sin embargo, esta consta con agentes tóxicos y contaminantes. Próximamente profundizaremos más sobre posibles soluciones para esta problemática. Síntesis de resina epoxi. Como primera etapa tenemos la reacción entre el BPA y la epicloridrina. Y como resultado tendremos un oligómero más dos grupos epoxi. Como podemos ver en la imagen del final, los dos círculos representan el grupo epoxi y la parte central representa el oligómero, lo cual sería el BPA. Posteriormente de la reacción viene un proceso de entrecruzamiento. Para esto se utiliza una diamina, la cual es una molécula que consta con dos aminas a los extremos, como se puede ver en la imagen en el círculo de color morado. Esta sirve para formar una red, la cual estará unida a cuatro grupos epoxi. Finalmente, después de haber repetido el proceso anterior una infinidad de veces, se crea una red enorme donde, como podemos ver en la imagen, consta en cada centro con dos aminas, la cual un extremo sostendrá dos grupos epoxi y otro extremo otros dos grupos epoxi. Y las líneas en zigzag representan el oligómero hablado anteriormente. Y así es como termina el proceso de síntesis de resina. Curado de resina. El proceso de curado de la resina es aquel método de cambio de estado de esta, es decir, la alteración de un estado líquido a uno sólido. Para que este proceso se realice, es necesario activar el proceso de endurecimiento de la resina. Con este fin se añaden el catalizador y el acelerador.
Primera fase. Esta fase empieza con la añadidura del catalizador a la resina. Al mantener la resina un buen grado de fluidez, se debe aprovechar esta situación para distribuir convenientemente la resina por el molde durante la técnica de laminado de la pieza. La viscosidad irá en aumento a medida que avance el tiempo, hasta llegar al punto gel. Este punto es el momento en el cual la resina se encuentra en un estado que no permite la impregnación del molde. Fase de endurecimiento. En esta fase la mezcla se endurece al tiempo que el material desprende calor de manera exotérmica hasta que alcanza la máxima temperatura. Curado final. La temperatura desciende progresivamente hasta igualarse con la temperatura ambiente. La mezcla finaliza en estado sólido. Las propiedades de la resina epoxi son: excelentes propiedades mecánicas a temperaturas inferiores a los 180 grados, elevada resistencia a los agentes químicos, buena resistencia a los agentes corrosivos, baja concentración durante el curado, buenas propiedades eléctricas y térmicas, y un buen aislante eléctrico. Impacto ambiental. Los plásticos termoplásticos representan el 80% de los residuos y los termoestables el 20%. Los termoplásticos se pueden volver a fundir, pero los plásticos termoestables como los epoxi, los poliuretanos y los fenólicos no. Solo se pueden reciclar mediante el reciclaje químico. Si la resina epoxi no pasó por el proceso de curado, puede ser muy tóxico y dañino para el medio ambiente, específicamente para el ambiente marino, ya que es donde se lanzan todos los residuos. Pero en el caso de que haya pasado por el proceso de curado, es relativamente inofensivo. Por lo tanto, se debe tener cuidado donde se tiran los residuos y las resinas sin curar. Estas deben ser tiradas en un vertedero y no en el mar. Aunque las resinas pueden ser reemplazadas por losetas de PVC para el caso de recubrimiento de pisos industriales, ya que esta opción no daña tanto el medio ambiente y es amigable con la salud de los trabajadores, ya que la resina epoxi no es reciclable ni biodegradable. Proyecto de resinas verdes. Proyecto dirigido por el Centro de Investigación en Química Aplicada de México. Bueno, este proyecto se basa en hacer que los polímeros petroleros pasen a ser polímeros renovables de forma más natural, llamados polímeros biosfisados. Esto principalmente a la contaminación y que el petróleo se está acabando. Principalmente se busca reemplazar la resina epoxi y sus derivadas, ya que este polímero termofijo es el más usado en el área de industrias. Pero el derivado más importante de las resinas epoxi son los ésteres glicídicos y su nombre comercial sería DGEBA. El problema con este tipo de resina es que tiene agentes tóxicos que pueden dañar a la salud. ¿Se ha tratado de buscar algún tipo de opción natural para poder reemplazar esta derivada de la resina epoxi como aceites vegetales, ácido gálico y entre otros? Para que estas opciones naturales puedan ser transformadas en resina deben pasar por un proceso llamado glicidilación y epoxilación. Conclusión. En resumen de este seminario, la resina epóxica es bastante conocida en el medio industrial, más bien en todo el ámbito de la ingeniería, debido a los diversos usos que tiene esta área y sus propiedades que evidencian su efectividad y resistencia, como por ejemplo que este soporte altas temperaturas, lo que permite que el adhesivo no se desprenda rápidamente a diferencia de otros. Sin embargo, este tipo de adhesivo no solamente tiene uso dentro de la industria, también tiene usos manuales o de decoración. No obstante, aunque esta sea muy útil, es muy dañina, en especial cuando no pasa por el proceso de curación, ya que puede dañar a organismos acuáticos y puede ser muy peligrosa para la salud. Además, cabe decir que esta no se puede reciclar y no tiene un equivalente para poder ser reemplazado, excepto un tipo de PVC que se puede usar para recubrimiento de pisos industriales al igual que esta resina. Pero para poder encontrar un equivalente de la resina epóxica directamente se están realizando proyectos, como el expuesto en el seminario, basándose en encontrar una resina natural, que contenga las mismas propiedades de la resina expuesta en este seminario. Aunque esta propuesta sea buena, aún no se encuentran resultados contundentes para poder reafirmarla. En conclusión general, la resina epóxica tiene diversos usos para nuestra área de ingeniería civil industrial, no obstante es dañina para el medio ambiente, y es nuestro deber como ingenieros tratar de buscar formas sustentables de este producto. A nuestra opinión grupal deberían realizarse más proyectos de resinas sustentables para poder reducir la contaminación en el mar, para que así esta resina que está utilizada no contamine tanto el medio ambiente y así los ingenieros podamos aportar algo sustentable.